Amén. A Él sea dada toda la gloria. Estamos aprendiendo cada día, ¿verdad?, ese principio de lo que significa, pues, darle la gloria a Dios, el entendimiento de su gracia, esa revelación maravillosa de esa gracia abundante que tenemos. Es el milagro de esa revelación. Y así seguimos, ¿verdad?, estudiando la palabra, verso a verso aquí en el camino. Nos gozamos de que esta palabra tiene y hace su efecto en nuestras vidas, porque es la presencia del Señor, su Espíritu, que nos permite entender todas las cosas, aplicarlas, recordarlas para el propósito que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y que ahora lo entendemos por ese Espíritu, esa eternidad para cumplir esa gloria, cumplir esa alabanza en nuestras vidas de que Él reciba toda esta gloria. Y ahí vamos caminando verso a verso. Estamos en el libro de los Hechos, este libro de todos estos sucesos, acontecimientos, señales, prodigios que el Señor hacía a través de quienes había apartado para este propósito, para esta comisión que les había sido dado a sus apóstoles, de ir y compartir este mensaje, el mensaje de las buenas noticias de salvación, abierto a todos. Ahora estamos viendo cómo se cumplía ese propósito y habían empezado en Jerusalén y habían seguido por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos aquí centrados en esta iglesia de Antioquía, ahí en la región de Siria, ¿verdad?, donde el evangelio se había compartido, muchos lo habían recibido y la iglesia estaba creciendo, ¿verdad? En este capítulo 15 vimos cómo en este crecimiento de esta iglesia y después de ese viaje apostólico de los enviados de Dios, ¿verdad?, con Pablo y Bernabé durante esos años, ¿verdad?, en el capítulo 13 y 14, se cumplía esa comisión. Ellos estaban yendo, enviados por la iglesia, en ese sentido, a llevar este evangelio de gracia en todas esas regiones. Y veíamos cómo el Señor hacía prodigios, señales, pero también se suscitaba controversias, situaciones, ¿verdad? Y en el capítulo 15, empezamos este capítulo 15 con este conflicto, un poco esta situación que se dio en esta iglesia de Antioquía, predominantemente constituida por gentiles que habían recibido este mensaje, pero que había algunos que estaban dando esta enseñanza de que la gracia no era suficiente, era necesario el cumplimiento de ciertos rituales, ¿verdad?, que dentro de la religión judía era lo que constituía ese pacto de unidad con Dios, como era la circuncisión, de acuerdo a ese rito que Moisés había establecido ahí dentro del pacto y de la ley. Y esto pervertía la suficiencia de la gracia para la salvación. Y entonces se suscitó esta situación, ¿verdad?, con Pablo y Bernabé, que al recibir al ver esta situación, ¿verdad?, tuvieron esta discusión con ellos, una contienda no pequeña, y se estableció que se llegue, en este caso, a Jerusalén para que se produzca este acuerdo, este concilio, de acuerdo a cómo los apóstoles, los ancianos en esta iglesia habían recibido este mensaje y recibieron a Pablo y a Bernabé, quienes contaban, ¿verdad?, todo lo que había hecho Dios entre los gentiles y cómo había sido esa presencia de Dios que había alcanzado a toda esta iglesia. Y también intervino en ese caso, en ese tiempo también Pedro, recordando ese momento en donde pues él fue usado para llevar este evangelio. Inicialmente ahí a la casa de Cornelio fue la puerta de entrada de este evangelio a los gentiles. Les decía que ahí, así fue como el Señor no necesitaba, ¿verdad?, de que se hagan los gentiles primeramente prosélitos de la religión judía para que descienda el Espíritu Santo, sino que le había mostrado a través de esa visión que no haga acepción de personas, que lo que Él se ha santificado no puede ya llamársele inmundo, porque ha venido ya el Espíritu Santo que santificaba, y así fue como descendió el Espíritu Santo ahí en Cornelio y en su familia.
Y hoy ahora entiendo por qué Dios no hace acepción de personas. Ellos han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros. Ellos también daban ese testimonio de esa presencia hablando en lenguas. Y entonces ese era el testimonio que recordaba ahí en este concilio Pedro, y con todo lo que habían relatado Pablo y Bernabé de lo que había pasado en todo este viaje. Pues se dictaminó, vimos hace un par de semanas, por medio del consenso, ¿verdad?, de los ancianos, de los apóstoles que estaban siendo parte de esta iglesia, de no cargar un peso, un yugo, que era lo que constituía la ley, en la gente que estaba recibiendo, en este caso los gentiles que habían recibido a Cristo. Porque Pedro les decía, no tienten a Dios, no pongan este yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir. Y entonces se dictamina que no se haga esta carga, pero que sí se tenga en cuenta esto. Incluso después vimos también en la semana pasada que se redactó una carta, se dejó por escrito esta primera carta dentro del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que buscaba esa unidad, ese acuerdo, para que como hermanos, tanto los judíos como los gentiles, se unan en esa misma gracia. Ya no era por cumplimiento de la ley, no se iba a cargar con elementos de ley algo que era simplemente un regalo de gracia, pero sí tenía que observarse ciertas cosas, ¿verdad?, que se observen estas cosas, como decía, lo sacrificado a los ídolos, lo de ahogado de sangre, estos sacrificios que se hacían en la muerte de los animales y las comidas sacrificadas a los ídolos, y la inmoralidad sexual, en este caso la fornicación. Y eso fue lo que acordaron, y eso fue la carta que recibieron ahí en Antioquía cuando fueron enviados juntamente con Pablo y Bernabé, estos representantes de la iglesia de Jerusalén. Recuerdan que era Judas llamado Barsabás, juntamente con Silas, los que llevaron. Ellos eran principales, eran profetas de la iglesia de Jerusalén, y acompañaron a Pablo y Bernabé. Y en Antioquía se leyó esta carta, y hubo mucho gozo después cuando la leyeron, porque entendieron de que esa era la gracia que habían recibido, sin imponer más cargas, y se regocijaron. Y Pablo, en este caso, Judas y Barsabás, juntamente con Silas, hablaron largamente con ellos, porque eran profetas, ¿verdad?, que animaron al pueblo, confirmaron, consolaron, ¿verdad?, con estas palabras, y se restauró esa paz para que haya una armonía entre todos los creyentes, entre todos los hermanos. Esa era la característica de esta carta, que haya unidad, que haya un mismo sentir, y para eso se daba este concilio. Y veíamos que al final se cumplía en el versículo 35 del capítulo 15, que Pablo y Bernabé continuaran ahí en ese lugar, en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Se cumplía ese propósito de que ese Evangelio se siga siendo enseñado, siga siendo anunciado, para que siga expandiéndose este mensaje a todas las naciones. Y ahora vamos a terminar este capítulo, ¿verdad?, en medio de este momento de armonía, del restablecimiento de esta paz de la iglesia. Vemos cómo va a terminar este capítulo, y vamos a ver también cómo inicia el siguiente, ¿verdad? Este es el inicio de este segundo viaje misionero de Pablo, ¿verdad?, en estos capítulos que irán hasta el capítulo 18. Pero vamos a leerlo, vamos del versículo 36 del capítulo 15 a terminar estos 6 versículos de este capítulo y adentrarnos al siguiente, los primeros 5 versículos del capítulo 16. Ese va a ser el pasaje que vamos a estudiar durante esta semana, que vamos a recibirlo y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Vamos a Hechos 15, 36, si me acompañas, va a estar también acá en la pantalla. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.
capítulo 16, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque sabemos que viene de ti, Señor, siempre para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en tu justicia, Señor, a fin de que seamos perfectos, como dice tu palabra, enteramente preparados para toda buena obra, Señor, para el cual tú nos alcanzaste, Padre. Ayúdanos a recibir, entender esta palabra con tu Espíritu, Señor, para poder ser esos instrumentos tuyos, Padre, que podamos llevar este precioso evangelio y esta palabra a todos los que tú tienes preparados para que la reciban, Señor. Te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos y como iglesia nos ponemos delante de ti, Señor. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Leyendo este pasaje, esta finalización de este capítulo, a veces uno se pone a pensar qué pasó. Estábamos en un momento de acuerdo, de armonía. Esta carta tenía ese propósito de llevar esta unidad entre la iglesia, para que se pueda mostrar, ¿verdad?, ese evangelio y ese espíritu que llevaba este solo mensaje, que depongan actitudes tanto los judíos en rituales de pronto legalistas, que ya no operaban con este evangelio de gracia, y que también las personas que habían recibido esta gracia puedan manifestar ese testimonio de esa presencia y de esa nueva vida en Cristo. Ya dejando toda práctica, ¿verdad?, idolátrica, pagana que habían vivido estos gentiles que habían abrazado este evangelio. Y entonces veíamos que había vuelto la paz. Los mensajeros que habían llevado esta carta habían sido despedidos en paz nuevamente para que regresen a Jerusalén. Veíamos también que también Silas había decidido quedarse ahí, no regresar a Jerusalén. Pero había vuelto esa paz, ¿verdad? Y nuevamente este evangelio estaba siendo enseñado, estaba Pablo y Bernabé juntos en esta enseñanza, en esta unidad. Y vemos que después de algunos días, no sabemos cuántos días, dice este versículo 36, estuvieron enseñando, estuvieron en ese mismo acuerdo, y se suscita este evento que a veces nos desconcierta, algo que no era, algo inconcebible, que esta pareja, estos titanes del evangelio, aquellos que habían sido reconocidos, que habían dado su vida por el nombre del Señor, tengan esta situación, una situación de un tal desacuerdo que los separe de esa unidad que habían tenido todo ese tiempo. Y entonces vemos y decimos esto. Bueno, uno dice, no entiendo, a veces me desconcierto. Esta palabra significa que me salgo del concierto que estábamos viendo, se produjo, ¿verdad?, de que esta armonía del evangelio genere esta unidad, y de repente hay una separación, y una separación no por un asunto doctrinal, sino por un asunto personal. Y entonces decimos, bueno, ¿qué pasaba, ¿no?, con Pablo y Bernabé? Dice que tuvieron ese mismo sentir. Pablo le dijo a Bernabé: vamos nuevamente a las ciudades donde habíamos compartido este evangelio, porque queremos ver cómo están todas esas personas que abrazaron el evangelio y nacieron en esta iglesia, ¿verdad?, como parte del cuerpo de Cristo. Si aquellos tenían un corazón, ¿verdad? Hay un comentario que decía, ellos tenían un corazón no solamente de un obstetra que le gusta, ¿verdad?, recibir personas al mundo, ¿verdad?, que hay ese nacimiento, sino de un pediatra también que quiere ver cómo continúa su crecimiento. Entonces ellos tenían ese corazón, ¿verdad?, de cómo llevaron la gente a nacer en el evangelio de la gracia, y ahora querían ver cómo estaba su vida, cómo estaban en ese momento. Habían pasado ya algunos años desde que habían visitado todas esas
regiones, hasta que después se suscitaron estas controversias y fueron a Jerusalén. Tal vez pasaron unos 3, 4 años, en donde dijeron, vamos nuevamente a visitar, a confirmar. Recuerdan que cuando llegaron a Derbe, después quisieron confirmarlas a las iglesias nuevamente, enseñándoles que eran necesarias las tribulaciones que estaba pasando, ¿verdad, Pablo? Y que eran necesarias para entrar al reino. Ahora querían nuevamente llegar a esos lugares a confirmar, a ver cómo estaban los hermanos en todas esas ciudades que habían anunciado el Evangelio de la palabra del Señor, y ver cómo están. Y aquí vemos que en esta propuesta, Bernabé dice, quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Recuerdan Juan Marcos, que inició este primer viaje juntamente con ellos? Juan era su ayudante cuando fueron enviados, apartados por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé, para que vayan y compartan el Evangelio. Y se añadió en ese viaje Juan Marcos. Como vemos, la Escritura nos dice que era el sobrino de Bernabé. Y lo aceptaron, viajaron juntos, pasaron a la isla de Chipre. En la isla de Chipre compartieron, ahí en el inicio, ¿verdad? Ahí en las regiones de Seleucia, ¿verdad? Donde llegaron ahí y fueron hasta Pafos. Se dio esta situación del mago Elimás y toda la oposición que vivieron, el juicio que a través de Pablo tuvo este mago. Y ahí estaba Juan Marcos. Y Juan Marcos, luego que cruzaron nuevamente a Panfilia, al continente, ahí en la ciudad de Perge, decidió simplemente, no va más mi presencia, ¿verdad? Y se apartó. Y entonces esto fue lo que causó esta situación ahora que Pablo y Bernabé quisieron volver a visitar esas ciudades. Dice que a Pablo no le pareció. Entonces era una cuestión de deseos y pareceres, de una situación personal acerca de este Juan Marcos que suscitó este desacuerdo grande que hizo que se separaran. Entonces dice, ¿qué pasó con esa situación? Es como que estaban todos en una misma armonía, en un mismo sentir, con una misma melodía, una misma nota, ¿verdad? Que era alabar a Dios por este evangelio, y de repente los principales, ¿verdad?, siendo dirigidos por el Espíritu, porque los dos estaban llenos del Espíritu Santo, de fe, eran varones llenos de ese Espíritu. Y vemos que aquí se salió el tono que tenían que llevar, y esta armonía se convirtió en una separación. Y decimos, ¿cómo puede pasar esto? Siendo Pablo, quien era Pablo después de que había recibido esa revelación, y buscaba siempre esa armonía, esa unidad. Y siendo Bernabé un hijo de consolación, hacían un dúo perfecto, ¿verdad? El dúo dinámico en esos viajes, que hacían un equipo pero perfecto, unido. Y ahora estaban no poniéndose de acuerdo en esta situación personal. Entonces vemos aquí esta circunstancia en donde decimos, ¿quién tuvo la razón? ¿Quién de ellos tuvo la razón? ¿Quién falló? Y nos imaginamos, ¿verdad? Ahora, yo me imaginaba, ahora en esta semana decía, me imaginaba que qué hubiera pasado si ellos hubieran buscado un consejo para llegar a un acuerdo. Y no se mencione y dejen ahí en la Escritura, así de una manera en donde dos personas que eran inseparables, que habían, ¿no?, recibido este llamamiento y ser apartados por ese Espíritu para llevar a cabo esta comisión, de repente se separan por un asunto que no lo pudieron solucionar. Y decía, bueno, en un caso, en una situación hipotética, ¿verdad?, llamémoslo así, de que si hubieran buscado un consejo para ponerse de acuerdo y ver qué era el consejo de fuera. Y decía, hagamos de cuenta que ellos vinieran nuevamente acá a nuestros tiempos, ¿verdad? Y el Espíritu los trasladase 2000 años después y llegasen ahí a la ciudad de Palmhurst, ahí en Texas, ¿no? Y pues ahí se den cuenta que hay una iglesia que estudia la palabra y que hay buenos consejeros que los pueden llevar bíblicamente a un acuerdo en medio de esta situación, de esta discrepancia que tenían ellos. Y pues
dicen, vamos a buscar el consejo, como muchas personas a veces llegan a consejería por desacuerdos que a veces se suscitan muy de repente, ¿verdad? Matrimonios que hay desacuerdos por ahí, así como excepción, que se acercan de pronto a nosotros y decimos, queremos que nos ayudes, que nos des un consejo, ¿verdad? Pues y de repente llegan acá y pues marcan el teléfono de la iglesia El Camino verso a verso. Y hay quienes contestan el teléfono, pues ven, el apóstol Pablo me está hablando, ¿no? Y de repente contesta, sí, para servir la iglesia El Camino verso a verso. Dice, le habla el apóstol Pablo, el apóstol Pablo. Estoy aquí con Bernabé y tenemos una discrepancia, queremos que nos ayude a solucionarla, digámoslo así, ¿no? Y llegan, pues, ahí nos ha tocado algunas veces, ¿verdad?, aceptar este tipo de consejerías de donde vienen las dos partes a exponer sus razones, ¿verdad?, y decir, y pues, dice, siendo pues, a Pablo y Bernabé, yo digo, pues me voy a llevar a mi esposa para que me ayude en el consejo, ¿no? Y a ver qué. Entonces llegan a la consejería, exponen sus razones, digo imaginándome de esa manera para ver cómo pudiera haber sido tal vez este acuerdo logrado en el mismo espíritu de lo que estaban llenos. Y pues empieza, en este caso se le da la palabra al apóstol Pablo, tal vez porque tenía mayor preeminencia ahí, aunque para Jerusalén era primero Bernabé, no había ahí una situación de posiciones en donde Pablo era mayor que Bernabé y de pronto Bernabé fue el que no tuvo la razón porque no se sujetó a Pablo, no sé, pero en este caso da su exposición Pablo, ¿no? Y explica y dice, mira, tenemos esta situación, ¿no? No es correcto que llevemos a una persona que en nuestro primer viaje desertó, y esto es algo serio. Este ministerio no es algo para alguien que va de viaje simplemente a hacer turismo y no le gustó la navegación o no sé qué, y simplemente en un momento cogió y nos dejó abandonados, porque esta palabra que dice se apartó significa desertó. Era un desertor del evangelio, como lo veía así Pablo en su parecer. Y entonces dice, no es correcto, porque si esa persona pues nos abandona, deserta, pues es cuestión de ella. Pero si vuelve a desertar, ya la responsabilidad es mía que lo volví a tomar, ¿verdad? Y empieza a dar sus argumentos y pues, ¿qué puedes decir? Pues le decimos, tienes toda la razón, Pablo. Y llega Bernabé y dice, pero no está bien, han pasado ya muchos años, cometió un error. Juan Marcos cometió un error, pero ¿quién no comete un error? Pero ¿por qué no hay ese corazón para restaurar y ver si esa persona ya después de estos años realmente ya tiene un compromiso con el Señor? Yo voy por eso, yo siempre quiero, no solamente de pronto porque es mi sobrino, o bueno, porque mi corazón también quiere darle otra oportunidad. Le estoy dando esta oportunidad que venga nuevamente conmigo, porque soy un hijo de consolación, porque el Señor me ha tomado para llevar esa consolación y ese acuerdo, ¿verdad? Y no me parece bien la actitud que está tomando Pablo. Está siendo muy estricto, está teniendo muy poco corazón, está siendo muy enfático en la misión, pero está tomando un hecho pasado, ¿no?, para que no quiera lo que estoy sugiriendo. Toma en cuenta de que fui enviado yo a Antioquía y vi la gracia del Señor y me gocé de la gracia del Señor y vi cómo la gente estaba recibiendo esta gracia y ahora no estamos teniendo gracia con Juan Marcos. Y te fui a llamar, Pablo, ¿no recuerdas? Que fui a llamarte ahí donde estaba en Tarso y vinimos, hicimos todo un año, estuvimos trabajando con toda esta gente y cómo te incorporé a esta misión y a ese privilegio. Y antes no te acuerdas que no te aceptaban en Jerusalén porque no creían que tú te hayas convertido después de todo lo que hiciste y perseguiste esta iglesia. Yo hice todo eso por ti. Y te introduje a ellos y con ese espíritu de consolación te llevé a que seas aceptado en la iglesia de Jerusalén. No está bien que tú no aceptes a Juan Marcos. Hipotéticamente estoy poniendo este escenario, que estaban queriendo arreglar. Y yo le decía, Bernabé, tienes toda la razón. Y de repente, pues,
lógicamente, ¿verdad? Estaba con mi esposa. Y mi esposa me dice, oye, estás mal. ¿Cómo les das la razón a los dos? Y yo le dije, tienes toda la razón. Así fue en mi escenario hipotético. Tienes toda la razón. Los dos están mal. Y yo estoy mal. Y sea Dios verás. Y todo hombre mentiroso. ¿Quién podría irse? De pronto, si aquí hacemos una encuesta, pasamos papelitos, viendo este escenario, ¿quién tenía la razón? ¿A quién le hubieras dado tú la razón? ¿A Pablo, que no quería nuevamente tener una situación como tuvieron en el primer viaje, de ser abandonados por él y perdieron un ayudante? ¿O a Bernabé, que quería restablecer y restaurar esta relación? Puede haber criterios, muchos pueden irse del lado de Pablo, ¿verdad? Otros de parte de Bernabé, quienes son un poco más emocionales, más tendentes pues, con Bernabé, quienes son estrictos dicen, no, aquí el ministerio es cosa seria. Aquí no viene simplemente con buenos anhelos y deseos, tiene que haber un llamamiento especial para que confirme ese llamamiento y entregues tu vida en estos viajes, porque no son viajes de placer, ¿verdad? No eran viajes de placer. Y entonces vemos una situación en donde dices, y lo vimos, ¿verdad? En el capítulo 14, ¿verdad? Cuando llegaron a este lugar en Listra también, que fueron tenidos por dioses, porque habían realizado un milagro en un paralítico, y la gente ahí que pues estaba metida con todas esas deidades, ¿verdad? Idolátricas, ¿verdad? De la mitología griega, los confundieron con dioses. A Pablo lo confundían, ¿verdad? Con Hermes, ¿verdad? Que era el que llevaba la palabra, Bernabé como que era el dios, el Zeus, ¿verdad? El Mercurio, el Júpiter. ¿Y qué les dijo Pablo rasgándose las vestiduras? No hagan esto, no entreguen sacrificios porque no somos dioses. Somos hombres sujetos a las mismas pasiones que tienen ustedes. Para que venimos a compartirles de ese verdadero Dios, que es el que puede hacer la obra. Y entonces uno empieza y dice, sí, a veces uno se enfoca mucho en el mensajero, en las cualidades de Pablo, el apóstol, cuando lo importante es a quién estaba representando Pablo. ¿Y qué fue a través de este pasaje? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Se trataba del Espíritu, no se trataba de los instrumentos, se trataba del Espíritu que generaba esa unidad y que de repente esa unidad ya no está, se separan. Y tú dices, sí Señor, gracias, porque esto en lugar de generar tanto desconcierto y de pronto dices, no puedo creer que estos dos hombres que habían sido apartados por el Espíritu lleguen a separarse. Pero no es las cosas que uno puede ver o imaginarse o quién dar o no la razón, sino ver el propósito perfecto del Señor en su soberanía. Esa es la soberanía de Dios, que a veces es un poco difícil de entender, pero el Señor tenía prevista esta situación difícil y triste dentro de la iglesia para llevar a cabo su propósito, para que esta separación, como vamos a ver en el tema de esta semana, esta separación sirva para seguir cumpliendo la comisión. Y en este caso, en lugar de que se divida y esta división afecte, se proceda en este punto a que ya haya dos equipos, ¿verdad?, que continúen con este propósito y se integre más gente a esta comisión. Entonces dices, sí, no hicieron bien, los dos estaban mal, no quisieron, era un asunto en donde cada uno se aferró a lo suyo. Aquí no hay una situación en donde pues Bernabé dijo, ok, no le llevemos a ver a quién escogemos, vamos, pero que haya acuerdo. No dijo tampoco Pablo, a ver, démosle otra oportunidad, pero en la primera, o llevemos otro, un backup, ¿no? Algún otro, que ¿no? Si nos abandona el uno, nos quedemos con el otro, ¿verdad? Como nuestro ayudante. Simplemente se aferraron a su posición y se separaron. Pero Bernabé siguió. No fue que Bernabé por ahí fue un falto de sujeción y que por eso, porque de aquí en adelante ya no se lo vuelve a mencionar, ¿verdad?
Desaparece Bernabé en los relatos de Lucas, pero no dice que se quedó. Aquí dice que él tomó a Juan Marcos y pues, navegó a Chipre. Era nativo de ahí de Chipre, fue a ese lugar, seguramente se hizo ahí un grupo de cristianos que había ahí, y como quiera confirmaron lo que habían sentido, ¿verdad? Ir a confirmar a las iglesias en donde ya habían ido, y el uno tomó a Juan Marcos, que después vemos, y la Escritura nos relata, que sí fue restaurado, y la relación con Pablo fue restaurada. En las cartas a Timoteo, ¿verdad? En las cartas a Filemón también, ¿no? Se nos muestra cómo ahora, al final del tiempo, Pablo lo consideraba a Juan Marcos como parte de su equipo. Me es útil en el ministerio, le decía, ¿verdad? Tráete a Juan Marcos, porque me es útil en el ministerio. Él estaba haciendo, ya fue restaurado. O sea, podríamos decir entonces, Bernabé tuvo la razón. Hubo una restauración, ¿no? Pero el propósito era el que tenía que cumplirse en ese momento, ¿verdad? Vemos entonces cómo Dios en su soberanía obró para que ellos sigan compartiendo el Evangelio. Aquí la palabra nos dice en el versículo 40 que Pablo en cambio escogió a Silas, que había descendido de Jerusalén como un profeta, un principal de la iglesia, y salió, sí, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Dicen, no, entonces Bernabé no salió encomendado por los hermanos, por lo tanto Pablo tenía la razón. Entonces así podemos ir de un lado a otro tratando de ver qué pasó, quién estuvo mal, quién estuvo bien. Pues los dos estaban mal. Pero había un espíritu, había un Dios que en su soberanía permitía este desacuerdo para que se cumpla el propósito, en este caso, de llevar nuevamente y de confirmar a las iglesias. Así que vemos y decimos, ay, gracias, Señor, que nos permite saber, y como Pablo lo pudo entender, que ese tesoro, el tesoro de la palabra, el tesoro de la revelación, estaba en vasos de barro. Está en vasos de barro. No somos nosotros. No se trata del mensajero, se trata del mensaje. No se trata del instrumento, se trata de quién está usando ese instrumento para ese propósito. Y entonces nos llenamos de esperanza, ¿verdad? Que en medio de nuestra debilidad, como decimos, Pablo nunca pudo entender esta gracia si no fue porque Dios le plació revelarse. En ese camino a Damasco, Pablo no iba buscando la gracia. La gracia le alcanzó. La gracia lo atropelló. La luz perfecta de la gracia lo tumbó al piso, lo dejó ciego para que pueda entender esa gracia que era imposible entenderla por su conocimiento. Él era el hombre más conocedor, el hombre más inteligente, el hombre más preparado para que por la religión pudiera haber alcanzado esa salvación. Pero tuvo que venir esa revelación en el caso de Saulo, ¿verdad? Para que pueda entender esa preciosa gracia que no puede ser estudiada, tiene que ser revelada. Parecería lo más fácil, ¿verdad? Que podamos recibir este mensaje y decir, no hice nada, no pude hacer nada, no voy a poder hacer nada, solamente esa gracia va a ser la que me permita caminar en esa nueva creación que Dios hace para agradar a Dios. No hay cosa que pueda hacer, dice, todo lo que yo consideraba ganancia en mi caminar con Dios, simplemente se convirtió en una pérdida. Y ahora puedo entender, ¿verdad? Cuando relata todo Romanos, ¿verdad? En el Espíritu. Y llega ese momento de explosión, ¿verdad? De incomprensión, pero de gloria, cuando dice, oh profundidad de las riquezas de la ciencia y del conocimiento de Dios. ¿Quién pudo entender la mente de Dios? ¿Quién puede ser su consejero? ¿Le aconsejaremos a Dios? ¿Le daremos algo a Dios? ¿Quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado? Entonces él pudo entender, porque todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y él seguía siendo un hombre, sujeto a estas pasiones, sujeto a estos conflictos, sujeto a estos pareceres, ¿no? Pero que entendía que el poder era de Dios, que sabía que en su debilidad el Señor perfeccionaría su poder. Somos débiles, todos, ¿verdad? Pero cuando entiendo que soy débil,
entonces puedo ser fuerte. Cuando entiendo que a veces vienen circunstancias, situaciones, en el caso de Pablo, aguijones, ¿no? Para que la excelencia de esa revelación no le haga soberbio, para que lo humille. En este caso yo creo que aquí, en esta situación, nos muestra el Señor que hay un poderoso Dios que usa nuestras debilidades, nuestras situaciones, nuestras circunstancias, para que la obra siga siendo expandida, este evangelio. Y por eso es lo que le decimos, Señor, siempre muéstranos tu grandeza, tu poder, tu perfección, en medio de instrumentos débiles. Pablo y Bernabé eran instrumentos débiles, pero tenían un poder, el poder de Dios, el poder de esa presencia, que queremos que siempre sea ese poder el que nos revista para poder hacerlo sobrenatural, lo que no estamos nosotros preparados para hacer. Y en este caso vemos que el Señor lo usó, ¿verdad? Dice en el objetivo también de esta semana, dice comprender esa soberanía, la soberanía de Dios, que usa las debilidades humanas como estrategia para el cumplimiento de su comisión. Está usando esta situación, una situación lamentable. Y digo, si hubieran llegado al acuerdo, qué sé yo, tal vez pues sería más coherente para nosotros, ¿verdad? Que es un espíritu de unidad que jamás debería producir separación, pero Dios es soberano en medio de nuestras debilidades. Por lo tanto, así termina este capítulo 15. Empieza con un conflicto doctrinal, unas desavenencias doctrinales entre los hermanos. Se soluciona ese conflicto, se da esto y nuevamente termina con otro conflicto ya a nivel personal entre Pablo y Bernabé. Ahí estaban, no sé si Juan Marcos estaba ahí en medio, si estaba con ellos, decían, se están peleando estos dos hombres de Dios por mi causa, y decía, no sé, ¿verdad? Muchas veces te pones a pensar qué pasaba en ese momento, pero lo que está escrito es perfecto, se cumplió, y en este caso Pablo fue encomendado por los hermanos a esa gracia que le había alcanzado para que siga, en este caso, emprendiendo este nuevo viaje. Aquí inicia este nuevo viaje, encomendado a Pablo por los hermanos de la iglesia de Antioquía, fue para las regiones de Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias, mientras que Bernabé también tomó a Marcos y fue para Chipre. En el caso de Pablo, también él era de Tarso, de la región ahí de Siria. No se menciona si hizo la escala ahí en Tarso, me imagino que sí, ¿verdad? Porque él tomó la parte del continente, Bernabé fue nuevamente cruzando hacia la isla de Chipre, pero se cumplió la comisión y fue, pues en el versículo 1 del capítulo 16 empieza cómo se da este itinerario de esta nueva travesía. Como decimos, aquí simplemente Lucas toma el relato de lo que pasó con Pablo, después se integró a este viaje, vamos a ver en la narrativa cómo Lucas ya estaba siendo parte de este equipo también con Pablo y con Timoteo, y no sé, pues en este caso se toma, ¿verdad?, para darnos los detalles de qué pasó con Bernabé y Juan Marcos ahí en Chipre. Pues dice la tradición, algunos escritos que sí fundaron otras iglesias ahí y de pronto fueron a otras regiones y también se fundaron iglesias por medio de Bernabé. No lo sabemos, tal vez no está escrito. Hay quienes dicen que como ya desapareció del mapa escritural Bernabé, pues tuvo la razón Pablo. Bernabé no se sujetó a la autoridad de Pablo, por lo tanto, desapareció, ¿no? Ya, ¿no? Yo creo que no podemos tampoco interpretar algo que la Biblia no dice. Si vemos que él se fue con Juan Marcos a Chipre, ya no sabemos, ¿verdad? Ya la palabra nos habla y se centra exclusivamente en esta travesía nueva de Pablo, y llega en el capítulo 1, vamos a ver esta situación nueva, ¿verdad? Ya vimos que esta separación de Pablo y Bernabé suscitó de que estos dos equipos ahora pues sigan compartiendo la palabra y sigan yendo a estos lugares. Llega Pablo, versículo 1, a Derbe y a Listra, y he aquí, vamos a ver otro evento. Había allí en Listra, que dice que después que llegó, ¿verdad? La última ciudad que tocaron el primer viaje era Derbe, y después más al norte estaba Listra, ahora fueron al revés, ¿verdad? Entraron primeramente por Derbe y después se fueron hacia Listra, y ahí estaba cierto discípulo llamado Timoteo. Aquí empieza, ¿verdad?, ese encuentro.
de Pablo con Timoteo, que en sus cartas pues lo menciona como su hijo, ¿verdad? Como su hijo espiritual amado, ¿verdad? Que se encontró aquí en este caso, ahí en Listra, lo vio, había este encuentro, y nos da las características de este Timoteo. Era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Este matrimonio mixto, ¿verdad? No aceptado por los judíos, que se junten, ¿verdad? Con personas con gentiles, en este caso con griegos. Pues su madre, dicen las cartas de Timoteo cuál era su nombre, Eunice, y su abuela era Loida, ¿verdad? Vemos cómo ahí dan los detalles de ellas que habían abrazado este evangelio. Dice que era una judía creyente. Quiere decir que en el tiempo en donde estuvo Pablo, ¿verdad?, junto con Bernabé ministrando en Listra, seguramente ellos escucharon el mensaje. En este caso, Eunice tomó ese mensaje, se convirtió al Señor y enseñó a su hijo Timoteo, que es joven, ¿verdad? En las cartas a Timoteo se muestra que era una persona joven, no tenga en poco tu juventud, le decía Pablo en su carta a Timoteo, ¿verdad? Entonces era una persona, no sé, dicen aquí, tal vez tendría unos 18, 20 años en su juventud, ¿verdad? Después del tiempo en que le escribe, no pasarían unos 10, 15 años, todavía era considerado una persona joven, Timoteo, pero que le vio que tenía un potencial para llevar a cabo y ser parte de este equipo, para poder llegar con el Evangelio a todos los lugares donde se les abrirían las puertas. Entonces, al no ser griego, al no ser judío, su padre no fue instruido para este requisito, llamémoslo así, de la circuncisión, para ser considerado parte del pueblo judío. Entonces, no se menciona mucho de su padre, simplemente que era griego, no sabemos si se había convertido, si estaba vivo o no, pero sí se menciona a su madre, después que junto con su abuela instruyeron desde temprana edad en las Escrituras a Timoteo. Lo decía de esa manera también, lo describen en los escritos ahí de sus cartas a Timoteo personales de Pablo, ¿no? Y daba un buen testimonio. Esta persona, en otras versiones, dice pues que tenía una buena reputación delante de todos los cristianos, de todas las iglesias, ahí tanto en Listra como en Iconio. Era una persona muy dinámica, era una persona que se notaba, ¿verdad?, que había habido una conversión y era muy bien visto, en este caso, con buen testimonio, por todos los hermanos que estaban en estas regiones, que dice aquí en Listra y Iconio. Y el versículo 3 nuevamente empieza un poquito a no tener mucho sentido, cuando dice que Pablo quiso que éste fuese con él. Quiso integrarlo a su equipo, ¿verdad? Tiene un potencial, buen testimonio, pues joven. Este era el que necesitábamos, ¿verdad?, que supla al desertor Juan Marcos, ¿no? Y pues sea parte de nuestro equipo. Entonces quiso que fuese con él y tomándole, dice, le circuncidó. A ver, le circuncidó. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, no? Estás llevando cartas en donde dice que la circuncisión no vale nada, que no se puede cargar a una persona con la circuncisión, y de repente el apóstol Pablo, defensor completamente de la gracia y en contra de la circuncisión, toma y circuncida a Timoteo. No te cuadra al principio, ¿no? Hasta que no sigues leyendo, ¿verdad? Porque dice, no es que, pues para confirmar y completar su salvación, no se trataba de la salvación de Timoteo. No era una cuestión de salvación. Era una estrategia del Espíritu que nos lleva nuevamente a pedirle siempre al Señor que nos revele cuál es su estrategia, qué es lo que dice la palabra, porque parte importante de la carta es que no se aproveche de las libertades que podemos tener para causar un tropiezo a los que puede el Señor tener para llevarlos a su reino. Y entonces, dice, lo circuncida. Dice que él mismo lo tomó y le circuncidó. No sabemos del procedimiento quirúrgico que pudo haber habido en esa época. Ahora son procedimientos muy, ¿no?, tal vez sencillos, en el sentido que ni bien nacen pueden hacerle este procedimiento de la circuncisión, pero a un joven de unos 20 años, agarrarle, tomarle y circuncidarle debe haber sido un poquito más doloroso, ¿no?, en ese tiempo de cómo se daría este proceso.
pero hubo un acuerdo, o sea, hubo una estrategia que el Señor produjo para que vaya de pronto en contra de lo que él pensaba en sí, de que la circuncisión no valía nada, pero sí podía ser una puerta abierta, quitar un estorbo, quitar un impedimento para que este evangelio siga siendo llegado, en este caso, a quienes él consideraba, Pablo, como sus hermanos, ¿verdad? A los judíos, a los israelitas, y esto pueda servir para que ese evangelio pueda llegar a ellos. Por eso dice que los circuncida por causa de los judíos que había en aquellos lugares. En Listra y Derbe habían judíos que en este caso tenían que recibir este evangelio y necesitaban esta situación de tener a Timoteo circuncidado porque era hijo de una mujer judía y por lo tanto se quite ese impedimento. Vemos entonces cómo es la obra de Dios, ¿verdad? Que Él usa estas circunstancias que a veces en la lectura sí un poquito nos dicen, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué tuvo que ver? ¿Por qué lo hiciste? Y Pablo tenía muy claro el sentido de ganar a la gente para Cristo, ¿no? Él en sus cartas, especialmente ahí en la carta a los Corintios, decía cuál era su actitud. Él tenía todas las libertades, porque él había escrito que todo le era lícito, pero no todo convenía, que todo le era lícito, pero todo no servía para la edificación. Somos libres en Cristo, ¿verdad? Pero que no usemos esa libertad para poner un tropiezo a alguien. Y cuando hablaba de la comida y lo sacrificado a los ídolos, de ahí Romanos 14, ¿verdad? Que lo leíamos también en estas semanas, de cómo tenía que ser, ¿verdad? Que mi libertad no pueda ser un tropiezo, o que con mi libertad de comer lo que sea pueda contristar el corazón de un hermano o uno que está creciendo en la fe. Entonces ya no estoy actuando en la ley que ahora me dirige, que es la ley del amor, decía, ¿no? Entonces ya no estás actuando en amor, porque solamente estás usando tus debilidades, pero esas debilidades están siendo, en este caso, un tropiezo. Y él decía incluso, yo no quiero, ¿no? Y mencionaba también a Bernabé en una de las cartas, aquí en 1 Corintios 8, ¿verdad? O no solo Bernabé y yo tenemos derecho de no ser sustentados, decía, ¿verdad? O solo nosotros hemos dado todo sin necesidad de ser sustentados. Lo mencionaba en buenos términos Pablo también, ¿verdad? A Bernabé cuando lo menciona en su carta. Entonces, dice en 1 Corintios capítulo 9, y vamos ahí. Les decía que ahora me salió media hoja de versículos de respaldo y dije, no sé qué me pasó. Creo que están orando, hermanos, están ayunando, ¿verdad? Y tenía un chorro de versículos para explicar lo de Timoteo, lo de Juan Marcos, todo esto, pero bueno, el Señor dijo, anda al texto, y comparte, ¿no? Lo que está escrito. Pero esta parte nos ayuda mucho, esta 1 Corintios 9, en el capítulo 9, el versículo 19. Decía Pablo, les decía a los corintios, ¿cómo tiene que ir más allá tu libertad? Dice, por lo cual, dice, siendo libre, ¿no? Dice que entreguemos nuestra vida, conozcamos, cuando se revela Cristo, somos verdaderamente libres. Libres, una libertad que es total, pero esa libertad tiene que ser siempre en la gracia, ¿no? Yo soy libre, dice, de todos, pero siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Esa libertad que nos lleva a ser siervos, no solamente a que soy libre y nadie me diga, nadie me juzgue, y yo si hago esto y si hago el otro, si celebro, si no celebro, si como, no como, todo me es lícito, no es lo que entra por tu boca, sino lo que sale de tu corazón, y empezar a usar esa libertad que pueda ser un tropiezo para alguien. Él tenía claro, él tenía que ganar a la gente para Cristo. Tenía que ponerle estrategia que le sirva para que ese evangelio pueda llegar al corazón y no sea un estorbo ciertas cosas y ciertas libertades. Pues sí, yo me voy a eximir. Si el comer carne o el comer ciertas cosas es un tropiezo para mi hermano, pues no comeré carne jamás. Va más allá, ¿verdad? Como decía, en la sola palabra se resume esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Cuando decía en el libro de Gálatas. Ese era el sentido, ¿verdad? De esa nueva ley que ahora tenía a Pablo, ¿verdad? Viviendo en esa gracia, en esa verdadera libertad. Dice, me haré siervo de todos para ganar a mayor número, aunque soy libre.
Me he hecho a los judíos como judío. Yo tenía la nacionalidad, ¿verdad? Tiene la nacionalidad judía y me hago a los judíos. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. Para que eso me sirva para este sentido, no solamente para si soy libre, ya no soy judío, todos somos uno en Cristo y no, él tenía claro de que el Señor iba a usar todas estas cosas para este propósito y ganar a más personas para Cristo. Y sea los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, pero uso la ley para ganar a la gente para Cristo. No necesitaba ser circuncidado Timoteo para llegar a su salvación, pero sí era un medio que le iba a permitir compartir sin impedimentos a los judíos. Porque la ley está ahí. Esa ley estaba ahí. Por eso decía, ¿verdad? Cuando veíamos también en el capítulo 15 que decía, porque Moisés tiene quien se le predique todos los días de reposo en las sinagogas. Esa ley estaba ahí. Nosotros no desechamos la ley. No solo somos neotestamentarios aboliendo totalmente la ley y ya solamente compartimos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el entendimiento de esa perfecta ley. Y esa perfecta ley es la de la libertad. La libertad que me da de entender las cosas de Dios, ¿verdad? Esas leyes morales de Dios que siguen todavía vigentes. La ley ceremonial, la ley de estructura del pueblo, esa era para ese tiempo, pero la ley moral sigue ahí. Entonces tenemos que siempre, ¿verdad?, pedirle al Señor que el Espíritu nos debe a esa gracia y a esa justicia que es el cumplimiento de la ley. Y entonces no estamos exentos. Y entonces esa ley nos sigue, ¿verdad?, dirigiendo ahora en el Espíritu. Y entonces dice, yo ya no estoy bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Y Pablo dice, yo no estoy sujeto a la ley, pero me hago como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Es una estrategia, y entonces decimos, mira, el Espíritu le llevó a Pablo, en este caso, a tomar esta decisión de integrar a Timoteo, pero circuncidarlo. No, a veces, como digo, no lo llegamos totalmente a entender, no nos dice después que eso le sirvió o no le sirvió, pero Dios estaba, en este caso, mostrando esto como una estrategia, ¿verdad? Como dice, por causa de los judíos, porque sabían que su padre era griego. Y llegaban y pasaban, versículo 4, por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Llevaban esta carta, esta es la primera carta que se compartía en las iglesias, ¿verdad? La carta del concilio de Jerusalén, la carta de Jacobo, ¿verdad? Pero en acuerdo con todos y en el Espíritu, para que se produzca esta unidad, y eso era lo que iban a compartir. También se hacía, ¿verdad?, a los que estaban sin ley. Me he hecho débil a los débiles, también en el versículo 22 de 1 Corintios 9, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, decía, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Lo hacemos por causa del Evangelio. El Señor nos va a dar el entendimiento y el discernimiento de cómo usar nuestra libertad para los propósitos de Dios, no para nuestra conveniencia, para los propósitos de Dios. Hay veces que nos toca hacernos a ciertas personas, aunque sabemos que eso no tiene de pronto un sentido como un requisito, pero sí como una manifestación de amor. A mí me ha hablado esta semana, porque muchas veces nos hacemos muy estrictos hacia la gracia, pero dejamos de tener ese sentido de querer ganar a la gente para el Señor, para los propósitos eternos, los propósitos en donde dices, se trata de ganar almas para Cristo. Y entonces me hago a todos, ¿verdad? Esta semana que pasó estaba en un concesionario de carros, ¿verdad? Me pasé ahí como 4 horas ahí porque no le daban el daño, ¿verdad?, de lo que estaba. Y vi que este concesionario había sido adquirido por una persona que es conocida. Aquí tenía otros concesionarios de otras marcas de carros y ahora había comprado este concesionario. Y es una persona totalmente americana, güera. Pero tenía una nana mexicana. Ya sabrán a quién, ¿no?
Pau, pau. Pero es de ver cómo esta persona se hace al medio para ganar. Y gana mucho. Nos repartieron ahí a los clientes una miel de Chile, porque ahora compró unas cuestiones en Chile y hizo unas buenas obras, ¿no? Buenas obras, ¿no? Pero él se hizo al ambiente, ¿verdad? Y es, digamos, mexicano. Toda la agencia estaba lleno de música mexicana y todo era México. Pero era el menos, ¿no? A la vista, mexicano. Pero él se hizo, ¿verdad? Y saludaba a todo el mundo. Yo quería tomarme la selfie. No, él quería tomarse una selfie conmigo. ¿No? En el mundo se lo hace, ¿verdad? Te haces a alguien para ganar. Y está ganando mucho. ¿Cuánto más para el Evangelio? ¿Cuánto más pedirle al Señor discernimiento de usar esta verdadera libertad? Y de entender que vale más el propósito, ¿verdad?, que mi propia conveniencia, ¿no? Y decir, danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría, entendimiento. No me voy a hacer para quedarme ahí. Si no es para ganar, pues no te hagas a nadie. Si no tienes ese sentido en tu corazón de que quieres llegar a esa gente para ganársela, pues no lo hagas, ¿no? Hay cosas que a veces uno dice, lo voy a hacer para ganar, pero no es para tus propios afanes y para tus propias conveniencias. Esto es dirigido por el Espíritu, ser copartícipe de este Evangelio. El Señor quiere decirnos eso, el Señor quiere hablarnos, ¿verdad? Como iglesia, sigamos el camino, como decimos, podemos tener muchas razones, pero hay una sola verdad. Va a haber conflictos. Déjame decirte que va a seguir habiendo conflictos entre nosotros, porque estamos en una humanidad que está siendo santificada. Pero busquemos el acuerdo. Yo sé que pues aquí, sin acuerdo y todo, el Señor prevaleció y se hizo lo que se tenía que hacer y la palabra seguía siendo compartida, ¿no? Y entonces vemos que las iglesias eran confirmadas en la fe, aumentaban en número cada día. Se cumplía el propósito de Dios, tal vez en cosas que no las concebimos o pudimos haberlo hecho diferente nosotros, pero siempre rendidos a esa soberanía de Dios. Por lo tanto, que nuestra vida siga siendo en ese sentido de que no se trata de nuestro conocimiento, no se trata de nuestras capacidades, se trata del plan soberano de Dios que siempre va a prevalecer y que entonces nosotros solamente somos un instrumento indigno, débil, dentro de ese plan para manifestar ese poder. Es eso que transforma verdaderamente y que impacta la vida de los demás, ¿no? Ese testimonio de una palabra viva en nuestros corazones. Dejémosle al Señor trabajar. No intervengamos nosotros, ¿verdad?, queriendo hacer nuestra parte, como decimos, a veces queremos, ¿no?, ocuparnos de nuestra salvación, como no nos dice el Señor que nos ocupemos, y empezamos a tomar nuestros caminos y a querer, ¿no?, serle agradables al Señor, sin ese temor, sin ese temblor, sin esa presencia viva de ese espíritu que nos aparta, ese espíritu que nos da ese discernimiento para saber cuándo usar nuestra libertad y cuándo parar eso para poder alcanzar y para poder ganar para Cristo con el Evangelio. Así que, digo, es un buen inicio de este segundo viaje para poder ver que era el Espíritu Santo, que va a seguir siendo el Espíritu Santo. Vamos a seguir viendo hechos y acontecimientos del Espíritu Santo obrando en instrumentos débiles. El gran apóstol Pablo cometía estas circunstancias, estas situaciones en donde decimos, tal vez fue un error, pero para Dios usa incluso esos errores, esas desavenencias, esas situaciones para extender su reino. Pero que nosotros siempre le pidamos al Señor, ayúdanos, Señor. Si hay alguna situación, si hay una desaveniencia, si hay un desacuerdo, ayúdanos a mostrar esa unidad. Porque así oraba el Señor, para que seamos uno, así como Cristo y el Padre eran uno. De esa manera que el Señor nos lleve a poder mostrar esa unidad. Vamos a pedirle al Señor y que nos dirijan esta semana, también en este tiempo, viendo que hay esta separación y esta concesión para cumplir esa comisión. Ese es el tema, ¿verdad? Y que comprendamos esa soberanía que pese a nuestras debilidades, el Señor usa
para que puedas llevarse a cabo esta gran comisión que Él nos ha dado. Señor, te damos gracias, Padre, gracias porque sabemos que dependemos de ti, de tu gran poder, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a entender nuestras necesidades, Señor, sabiendo que es ese gran tesoro que tú, Señor, has revelado en nuestras vidas, el gran tesoro de esta gracia que nos salvó, pero que está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de ti y no de nosotros, Señor. Que somos débiles, pero en el entendimiento de esa debilidad, Señor, tu poder se va a ir perfeccionando, Señor. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas, Señor, para que podamos manifestar ese efecto poderoso, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer cada día, Señor, que necesitamos más y más de ti, que crecemos en esta madurez cuando entendemos lo débiles que somos. Te damos a ti, Señor, toda potestad sobre nuestras vidas. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu voluntad, Señor, en la forma práctica, en lo personal, Señor, sabiendo que tú produces en nosotros ese querer como el hacer, Señor, de ocuparnos de esta preciosa salvación con temor y temblor. Te pedimos que como iglesia igual nos ayudes a unirnos en este propósito, que tú nos sigas guiando, Señor, por medio de tu palabra, así paso a paso, verso a verso, Señor, que sigamos creciendo, que nos ayudes a mantener esa unidad y que seamos portadores de este evangelio donde tú quieras llevarnos, Señor. Sigue tú añadiendo a tu iglesia, a los que habrán de ser salvos por medio del testimonio precioso de tu evangelio. Te damos a ti toda gloria y te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.